A ver, le doy su receta. Debe tomar un antibiótico y un analgésico, ¿ya? Richie, ¿vas a compartir tú? No, amigo, estoy esperando que compartas. Ah, ya, ya. ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la diapositiva? Se puede ver. Sí, sí se puede ver. Si le da pantalla completa, le vamos a agradecer. Bien. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy, mi compañero Zúñiga y yo vamos a hablar acerca de abdomen agudo. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Este es un antibiótico. 750 Ya. miligramos. En cuanto a la definición, vamos a ver que el abdomen agudo es un cuadro que va a estar localizado, obviamente, en el abdomen. Está representado por un dolor agudo. Otra característica que es importante recordar aquí en el abdomen agudo es que es de instalación brusca, ¿no? Es decir, que va a ser de instalación en corto tiempo, ¿no? Un paciente, una persona no va a venir arrastrando un abdomen agudo semanas o meses, ¿no? El abdomen agudo cursa ese mismo día, a lo mucho la noche anterior, pero no más que eso, ¿no? Entonces la signosintomatología va a explotar, por decirlo de alguna manera, en un día, ¿no? No más que eso. Esto obviamente va a traer repercusiones, ¿no? Problemas a nivel del estado general del paciente. También es importante recordar que no retrotrae, es decir, de no tener tratamiento, los signos y los síntomas van a ir avanzando, ¿no? Y esto va a poner en riesgo la vida del paciente. También es importante recordar que un abdomen agudo no tratado te mata, ¿no? No queda de otra. Esto va a hacer que se haga, ¿no? Que el médico tenga la responsabilidad de llegar a un diagnóstico rápido y por ende un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, sin olvidar que la evaluación para un buen diagnóstico, el orden habitual va a ser de tener una buena anamnesis, una buena exploración física, unas pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen, ¿no? Que nos van a ayudar ya para en sí llegar al diagnóstico ya que nosotros estamos presumiendo que hay, ¿no? Que mi compañero lo va a hablar más adelante. El siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esto va a ocurrir en todas las edades de la vida. El abdomen agudo es una de las principales causas, ¿no? De visita a urgencias, entre un 5 y un 10%. La morbimortalidad va a ser alta y se relaciona, ¿no? Con la demora entre el inicio de los síntomas y la solución del problema, ¿no? Como les dije, la importancia de hacer una buena anamnesis, pedir unos exámenes para poder llegar rápido a un diagnóstico y después a un tratamiento. El siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la anatomía, para el estudio de la pared abdominal, bueno, se divide, ¿no? Encontré una división de las escuelas francesas y de la americana. La escuela americana, esta simplifica, ¿no? La anatomía clínica del abdomen. Ellos utilizan 4 partes por medio de las 2 líneas, una vertical y otra horizontal, ¿no? Estas se van a cruzar a nivel de la cicatriz umbilical, lo que va a dividir la cavidad abdominal en 4 partes, ¿no? Como podemos ver, ¿no? El cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Después tenemos lo que es la escuela la escuela francesa, perdón. Esta divide la pared anterolateral del abdomen en 9 partes. 2 líneas verticales y paralelas que pasan, ¿no? Por la mitad del ligamento inguinal y dos líneas horizontales, ¿no? Y paralelas que van a pasar por la superior, por el noveno cartílago costal, y la inferior, como podemos ver abajo, por la parte más superior de las crestas ilíacas, ¿no? Lo que va a dar una división de la pared abdominal en 3 cuadrantes superiores, 3 medios y 3 inferiores, ¿no? Como ya nosotros sabemos en semiología hemos llevado los 4 cuadrantes, los 9 cuadrantes. El siguiente, por favor. Ya. Bueno, con respecto a la anatomía, también es importante recordar, ¿no? Ciertos puntos para poder ubicarnos, ¿no? Dentro del abdomen. Vamos a ver que el abdomen va a estar formado, ¿no? Por 2 componentes, principalmente el primero que va a ser la pared abdominal
Y el otro, que es la cavidad abdominal. Con respecto a la pared abdominal, esta denomina las estructuras que se van a situar, ¿no?, en la superficie corporal. Y en la parte superior vamos a encontrar lo que es el proceso sifoides, vamos a encontrar los rebordes costales, en la parte lateral las costillas, y la pared posterior vamos a encontrar lo que es la 12ª vértebra torácica. En la pared abdominal, en la parte inferior, vamos a ver la sínfisis púbica, la cresta ilíaca y el ligamento inguinal. Después, con respecto a lo que es la cavidad abdominal, vamos a ver que va a tener un límite superior, ¿no?, en la parte del diafragma, en la parte inferior con el borde superior de la pubis, y en las partes laterales vamos a ver las estructuras de los músculos, ¿no?, los músculos grandes, ¿no?, que ya los conocemos, ¿no?, como tanto en el anterior, los laterales y en la parte posterior, ¿no?, vamos a encontrar lo que es la columna vertebral. Siguiente, por favor. Ya. También, sin olvidar, recordando siempre lo que son las capas, ¿no?, que van a recubrir el abdomen. Ahora, si nosotros hacemos un corte, hacemos una incisión, la primera capa que vamos a cruzar va a ser la piel, obviamente, ¿no? Luego vamos a encontrar lo que es el tejido subcutáneo, que va a estar formado por dos fascias, ¿no? Una superficial, que la conocemos como la fascia Camper, y una más profunda, ¿no?, que va a ser la fascia de Scarpa. Si seguimos avanzando, si seguimos cortando, vamos a encontrar lo que son los músculos grandes, ¿no?, los oblicuos externos, el oblicuo interno, el músculo transverso. También vamos a encontrar lo que es la fascia transversalis. Luego vamos a encontrar las fascias extraperitoneales y ya entramos, ¿no?, ya entramos en contacto, ¿no?, con el peritoneo parietal y posteriormente con el peritoneo visceral, ¿no? Entonces, al abrir todas estas capas, ya estaremos en contacto con los órganos abdominales, ¿no? El siguiente, por favor. Perdón. Bueno, este es los 9 cuadrantes que ya conocemos. La importancia, ¿no?, de saber esto nos va a ayudar a saber qué órganos están ubicados en cada cuadrante, ¿no? Y así de esta manera podemos irnos guiando y por la sintomatología que va a referir el paciente ya nosotros podemos deducir, ¿no?, en qué tipo de patología podemos estar apuntando, ¿no? El siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, vamos a encontrar dos tipos de etiologías, ¿no? Uno de causa quirúrgica y el otro de causa no quirúrgica, ¿no? Entonces, el quirúrgico va a requerir lo que es una intervención quirúrgica de inmediato, ¿no?, por la gravedad como va a llegar el paciente. Estas se van a presentar de 5 formas. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar las causas quirúrgicas, vamos a encontrar tipo inflamatorio, tipo obstructivo, perforativo, vascular y hemorrágico. En la parte inflamatoria, esta puede ser causada por algunas infecciones, ¿no?, que va a producir una inflamación a nivel del peritoneo posterior, y ello va a desencadenar en una peritonitis, ¿no? Por ejemplo, la más común, que va a ser la apendicitis. También podemos encontrar a nivel inflamatorio la colecistitis, también la colangitis, diverticulitis y absceso hepático. A nivel obstructivo, la parte obstructiva se puede dar por una obstrucción intraabdominal o por estrangulaciones, ¿no? Al llegar a haber una obstrucción, va a aumentar lo que es el peristaltismo. El peristaltismo, posterior a ello, se va a producir lo que son las dilataciones de las asas, ¿no?, y un compromiso vascular. Y esto va a hacer que se van a presentar, ¿no?, los tipos del obstructivo van a ser las bridas y las adherencias. También vamos a encontrar las neoplasias colorectal, el hilio biliar y la enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel perforativo, vamos a encontrar el típico abdomen en tabla, ¿no?, que ya mi compañero lo va a explicar más adelante. También podemos ver, a nivel perforativo, podemos encontrar lo que es la úlcera gastrointestinal, el divertículo perforado. También podemos encontrar neoplasias perforadas y perforación intestinal por algún cuerpo. A nivel vascular, se va a dar por una obstrucción, ¿no?, a nivel de la arteria mesentérica, que puede llegar a desencadenar una isquemia mesentérica, ¿no?
A nivel vascular vamos a encontrar isquemias, hernia estrangulada, colitis isquémica, también puede ser por torsión ovárica o enfermedad de Berger. Cuando algo está estrangulando, no va a llegar una buena irrigación al órgano, ¿no? Entonces, esto puede desencadenar, ¿no?, una isquemia a nivel de la zona, ¿no?, que no está siendo irrigada, ¿no?, por la estrangulación, valga la redundancia. A nivel hemorrágico, vamos a encontrar lo que es una ruptura de neurisma aórtico, una ruptura de embarazo ectópico, una ruptura de quiste ovárico. También podemos encontrar pancreatitis esplénica y pancreatitis hemorrágica. El siguiente, por favor. Ya. Y también, bueno, el otro tipo de etiología, ¿no?, en este caso sería también, ya hablé de las quirúrgicas, no quirúrgicas, vamos a encontrar que estas no requieren, ¿no?, cirugía y pueden ser tratadas simplemente con un tratamiento médico, ¿no?, pero también es importante la rapidez con la que se va a llegar al diagnóstico. Se puede encontrar a nivel endocrino y metabólica, hematológicas, toxinas y medicamentos, ¿no? Entonces, a nivel endocrinos y metabólicos, podemos encontrar lo que es la uremia por crisis diabéticas, crisis addisonianas, a nivel hematológicas por crisis drepanocíticas, leucemia aguda y otras descritas, ¿no?, otras discrasias sanguíneas. A nivel toxinas y fármacos, vamos a poder encontrar por intoxicaciones por plomo o intoxicaciones por otros metales pesados. El siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología abdominal, vamos a ver que se originan, vamos a encontrar a nivel abdominal y extraabdominal. Vamos a ver que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, la abdominal, en cualquier víscera sólida o estructura abdominal, puede ser en el hígado, puede ser en el vaso, puede ser en el páncreas, vesícula o mesenterio, ¿no?, del sistema genitourinario, de la columna vertebral, de la piel o inclusive de estructuras blandas, ¿no?, de la pared abdominal. La extraabdominal, cuyo origen puede situarse fuera del abdomen, puede ser a nivel torácico, a nivel metabólico, hematológicas, neurológicas y vertebrales. Vamos a encontrar el siguiente, por favor. Vamos a encontrar los tipos de dolor. Vamos a encontrar visceral, vamos a encontrar el dolor parietal y vamos a encontrar el dolor referido. En cuanto al dolor visceral, el dolor se va a originar, ¿no?, en los receptores situados en las vísceras abdominales, ¿no?, ya sea huecas o sólidas o en el peritoneo visceral. Cuando hablamos de dolor visceral, hablamos a nivel del sistema que va a estimular, ¿no?, lo que es el plexo solar. Entonces, el dolor va a ser lento, acá va a ser poco específico, el dolor va a estar mal localizado, no va a ser un dolor difuso, el paciente no va a poder referir en sí de dónde viene el dolor, pero, bueno, y el dolor no se va obviamente localizar con exactitud, pero normalmente ese dolor se da en la línea media abdominal. Vamos a ver que estos receptores pueden estar ya sea en la superficie serosa, en el mesenterio o en las paredes de las vísceras huecas, ¿no?, que van a llegar a encontrar los estímulos, ¿no?, estos estímulos pueden ser químicos o mecánicos, ¿no? Van a ser de transmisión lenta, ya que van a pasar por las fibras tipo C amielínicas. Vamos a ver que dentro del mecanismo, la distensión, el estiramiento, va a ser, ¿no?, el principal estímulo mecánico. También vamos a encontrar lo que es la tracción, la torsión, la inflamación de una víscera. Suele asociarse a manifestaciones vagales también, ¿no?, como sudoración, como ansiedad, con náuseas o vómitos. Y aquí no suele existir lo que es una postura antiálgica, ¿no? Y se percibe
se percibe con poca precisión, ¿no? O sea, como les dije, ¿no? Y aquí el dolor va a estar mal localizado, ¿no? Va a estar difuso y el paciente no va a saber decirnos dónde en sí es que le duele. El siguiente, por favor. Perdón. Vamos a encontrar también lo que es el dolor parietal. Este dolor parietal o somático es el dolor del órgano en sí, ¿no? La distensión del órgano va a producir lo que es una irritación peritoneal y este sí va a tener lo que es un dolor localizado, ¿no? Surge cuando las fibras del dolor localizadas en peritoneo parietal son sensibles a presión, a fricción, a torsión y a tracción, ¿no? Ya sea agentes químicos, a toxinas bacterianas, enzimas, irritaciones y edema. Este tipo de dolor, como les dije, ya es más preciso y va a estar bien localizado, a diferencia del visceral. Se le describe como agudo, tipo punzante, intenso y constante, ¿no? Y casi siempre hay hipersensibilidad, es decir, siempre va a haber dolor, ¿no? A la presión localizada en el área. Entonces, a la hora de hacer el examen físico al paciente, que mi compañero lo va a hablar a profundidad, es importante, ¿no? No entrar directamente en la zona donde está dolorida, sino del otro lado y poco a poco vamos avanzando, ¿no? Con las maniobras. Puede empeorar con determinadas maniobras, ¿no? Como la tos o con algún movimiento. El siguiente, por favor. Y, bueno, finalmente el dolor referido, disculpen, por favor, se origina en regiones anatómicas que van a estar alejadas, ¿no? del lugar donde se percibe. Este puede ser de origen tanto visceral como parietal. Aquí se irradia, ¿no? Desde el órgano afectado hacia otro sitio, ¿no? Con la misma inervación y puede coexistir con hiperestesia cutánea e hiperalgesia muscular, ¿no? Por ejemplo, aquí si el paciente tiene un dolor en a nivel de la vesícula biliar, ¿no? Y que va a estar inflamada, este dolor se puede llegar a percibir a nivel de las escápulas, ¿no? Entonces este va a ser un dolor referido. No va a ser en sí, el dolor va a ser en el órgano, pero ese se puede irradiar a otro lado, ¿no? Entonces ahí podemos decir que es un dolor referido, ¿no? Es decir, no va a ser un dolor dentro del órgano en sí. Abajo podemos encontrar un cuadro donde tenemos la localización del dolor referido y sus causas, ¿no? A nivel del hombro derecho, por ejemplo, podemos encontrar problemas a nivel del hígado, vesícula biliar, hemidiafragma derecho, ¿no? Dolor en el hombro izquierdo, se podría el dolor a nivel del corazón, cola del páncreas, vaso, y finalmente a nivel del escroto y testículos podemos hablar de un problema a nivel del uréter, ¿no? El siguiente, por favor. Doctor, eso me toca a mí. A ver, ¿alguno de los colegas quiere participar, quiere preguntar en algo? Doctor, A ver, una pregunta. Gustavo, Doctor, ¿con una quién habla? pregunta. Vera Su González. nombre, por favor. Vera González. Vera González. Sí. Correcto, dígame. Doctor, el abdomen agudo, específicamente, ¿en cuántas horas tienen que ser? ¿Y cuánto es, digamos, el límite para que ya no sea un abdomen agudo? ¿O solamente se toma el tiempo de evolución del dolor? ¿O hay otros factores más? Sí, yo leí que en una literatura decía que hasta 6 horas, pero en otra literatura, que fue la que en realidad me gustó más, dicen sí que es de corta duración, no da un tiempo exacto, ¿no? Pero lo que sí da, por ejemplo, dice de la noche al día siguiente a la mañana. Entonces, no tienen unas horas exactas, ¿no? Por eso le dicen que debe ser de rápida acción. Pero en una literatura dicen 6 horas. La otra, que fue la que escogí, dice de una noche hasta el día siguiente, como máximo, ¿no? Claro, lo que nosotros tenemos que partir es por la definición. ¿Qué cosa es un abdomen agudo? Un abdomen agudo es una enfermedad que se produce en horas. No es que se produjo en horas hoy y mañana se vuelve a producir y que dentro de un mes se vuelve a producir. Eso no es abdomen agudo. Es una enfermedad que se
produce bruscamente, ¿no? Es como la primera vez que vas a tener esa molestia, ¿no? Entonces, una vez que tienes tú ya la identificación de qué cosa es un abdomen agudo, que es una enfermedad que se presenta desde que inicia, ¿no? Puede durar hasta 2, 4 días. Por ejemplo, verbigracia. Las apendicitis, cuando son apendicitis agudas, ahora, en la actualidad, ya se observan, ¿no? Porque muchas veces se produce ya sea por una hiperplasia linfática en el meso, que condiciona una suboclusión en la luz del apéndice, y por lo tanto se le da tratamiento y el paciente se le termina el abdomen agudo en 48 horas. Pero hay otros procesos, como por ejemplo el de la colecistitis aguda, debuta con dolor agudo y sigue con dolor agudo, porque de acuerdo a su fisiopatología, se le obstruye la luz del cístico y por lo tanto hay una distensión vesicular, un edema vesicular y eso no lo para nadie, ¿no? Entonces, la definición es, uno, primero, que es una enfermedad aguda. Dos, que su tiempo de duración se puede evaluar hasta después de las 48 horas. Como por ejemplo las obstrucciones intestinales. Una paciente va con una obstrucción intestinal a la emergencia y le tomas una placa, ves que está subocluida o obstruida y le dices, bueno, la observaremos 48 horas, ¿no? Después tienes una pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad aguda, pero no es quirúrgica, ¿no? De ahí tienes lo que relaciona la autora en la enfermedad de Verwer, ¿correcto? Es una enfermedad trombótica, pero que generalmente da en los miembros superiores, miembros inferiores, y muy pocas veces en el abdomen, ¿no? Y entonces así tenemos una secuencia de abdómenes, a diferencia, por decir, del abdomen agudo hemorrágico. Cuando yo tengo un paciente que tiene un abdomen agudo hemorrágico y llega a la emergencia, ¿no? Definitivamente veo que está en shock, veo que está en hipotensión, veo que tiene 7 de hemoglobina, entonces tengo que correr. Pero tengo que correr para mejorarlo, no para meterlo a sala. Salvo que sea un trauma abdominal cerrado o salvo que sea un trauma abdominal abierto. Entonces, en la actualidad nos estamos poniendo más meticulosos en resolver los problemas del abdomen agudo quirúrgico. Los americanos hace 10 años, nosotros teníamos un axioma, decíamos, más vale operar un abdomen en blanco, ¿no? Que después operar una complicación. Eso ya terminó. Con el avance tecnológico que tenemos, más vale estar seguro de lo que uno va a operar, porque si no después te caen los problemas legales, doctor. Ahora hay especialistas en problemas legales. Cuando ustedes salen y hablan algo que no está bien, entonces se lo llevan y le hacen una denuncia por mala práctica. Igualito, hace un tratamiento inadecuado y lo denuncian, doctor. Entonces hay que ser muy cautos con estas cosas. Ya no estamos pues hace 20 años atrás. Ya estamos 20 años adelante y casi a nivel de la literatura mundial. Antes nosotros nos excusábamos. No hay literatura. La literatura llega al Perú después de 20 años y eso pasó a la historia. Ahora nosotros podemos leer la última revista que sale en el Journals directamente en tu celular, en tu computadora y a bajo costo. Entonces, hay que tener un poco más ¿qué te puedo decir? Pues de mayor firmeza en el conocimiento, ¿no? O sea, definitivamente tengo un paciente con un síndrome doloroso abdominal. Inclusive vienen a la consulta. No, un médico ha dicho que tienen que operarlo. Le tomamos una radiografía y lo que tiene el paciente es un fecaloma. Y lo metimos a sala por un cuadro abdominal agudo. Entonces tenemos que sincerar el conocimiento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si le satisfice su pregunta, doctor. Sí, doctor, pero entonces el No dolor más, tampoco no es...
No más de 48 horas de evaluación para el paciente, no más, ¿no? Si estamos viendo una apéndice que aparentemente es congestiva y no va a progresar, eso pasa en 12 horas, ¿no? Si ya se vuelve supurativa, da más manifestaciones clínicas, ¿no? Le metemos el laparoscopio y lo operamos, y el paciente al día siguiente está corriendo y saltando. Es diferente operar a un paciente que nadie lo vio después de 4 días y viene con una peritonitis por una perforación apendicular. O sea, no ir a los extremos. De 24 a 48 horas le haces el seguimiento y le das un diagnóstico certero. Ya, doctor, muchas gracias. ¿De qué, doctor? ¿Alguien quiere preguntar? Esto de abdomen agudo es la panacea para el médico joven. El médico que no sabe diagnosticar un abdomen agudo siquiera, bueno, está perdido, pues. Porque esta es la carnecita del médico. Médico, y si es cirujano, mayor razón, pues, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto, puede comenzar el señor Zúñiga. Bien, buenas tardes, doctor, compañeros. Vamos a continuar con la exposición del tema abdomen agudo. Bien, vamos a hablar primero de la clínica, o sea, de los signos y síntomas. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es la anamnesis. Entonces hay que formularle una serie de preguntas al paciente con la pretensión de ver cómo es que ha iniciado el dolor. Obviamente, si ha sido lento, progresivo o de inicio brusco, ¿no? Y luego preguntarle también sobre la localización del dolor. Ya mi compañera ha explicado más o menos la topografía, ¿no?, del dolor en el caso del abdomen agudo. Yo quiero añadir esta información sobre la localización del dolor, referido básicamente al dolor visceral, ¿no?, con la región correspondiente, ¿no? Entonces, hay un dolor en el epigastrio, es el dolor originado en el hígado, páncreas, vías biliares, estómago y porción alta del intestino, que corresponde al intestino, pues, anterior, ¿no?, en desarrollo embriológico. Asimismo, en la zona periumbilical está referido el dolor de la porción distal del intestino, con el ciego y el colon proximal hasta el colon proximal. Esto referido porque provienen también del colon del intestino medio, ¿no? Y en el hipogastrio está el dolor relacionado con la parte distal del intestino grueso, las vías urinarias y algunos órganos pélvicos que provienen del intestino posterior. También podemos hablar de un dolor visceral, pues, generalizado, inespecífico, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas patologías, las patologías relacionadas con la topografía del abdomen, ¿no? Y tenemos el hipocondrio derecho que se relaciona con las patologías que salen ahí. Bueno, habría que mencionar la hepatitis, la colangitis, la colecistitis, que estas son las patologías más frecuentes, junto con la pancreatitis también. Bueno, en el caso de la neumonía también se percibe, ¿no?, el dolor en el hipocondrio derecho, a pesar de no ser una patología abdominal. Igual en el epigastrio tenemos la úlcera gastroduodenal, la gastritis, que es una patología bastante frecuente, el ERGE también, y la pancreatitis aguda. Ahora, hay que tener cuidado también con el dolor en el epigastrio, porque los pacientes que padecen de corazón pueden cursar un infarto agudo de miocardio que se inicia ahí en esa zona del epigastrio, y uno puede confundir con un problema abdominal, ¿no?, y no reaccionar a tiempo ante un infarto. Tenemos también en el hipocondrio izquierdo el absceso esplénico, infartos esplénicos, roturas y pancreatitis también.
Lo que pasa con la pancreatitis, como sabemos, ya lo he mencionado también con la compañera, fíjense que está en el hipocondrio derecho, en el epigastrio, en el hipocondrio izquierdo, y es que la pancreatitis se presenta de ese modo, ¿no? Con un dolor a modo de cinturón que va desde el abdomen, por los flancos hasta la espalda, hasta la espalda. Bueno, en el mesogastrio están los dolores referidos a gastroenteritis, obstrucciones intestinales, ¿no? Ahí es importante mencionar la rotura del aneurisma en la aorta, una patología pues difícil de manejo, con una mortalidad altísima, ¿no? Y también la apendicitis aguda precoz, ¿no? Como sabemos, la apendicitis se inicia con un dolor no en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Sino en el mesogastrio. Se inicia ahí porque en realidad lo primero que digamos, se motiva es el plexo solar que está ahí en esa zona y luego se traslada el dolor ya después de unas horas a la fosa ilíaca derecha, ¿no? Ese traslado del dolor de esa región a la otra, a la fosa ilíaca derecha es un signo en realidad de apendicitis. Entonces ya estando en la fosa ilíaca derecha con una apendicitis en desarrollo, ahí se localiza el dolor, ¿no? Incluso se pueden hacer en esa fosa ilíaca derecha los signos, ¿no? Correspondientes de Brumbier o el de McBurney. También se relaciona con cólicos renales, pielonefritis, alpinitis, en relación al riñón, ¿no? Y claro, como las tubas ubáricas van hacia los lados, tanto en la fosa ilíaca derecha como en la fosa ilíaca izquierda, podemos de repente también encontrarnos con embarazos ectópicos, que no es tan raro tampoco, ¿no? Sí se dan. Y a nivel del hipogastrio está la cistitis, también los embarazos ectópicos, la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria y quistes y torsiones también ováricas, así como en el caso del varón, la prostatitis. Bueno, al paciente pues hay que, antes de preguntarle cuánto le duele, habría que enseñarle, ¿no? Esta escala de intensidad del dolor que va del 0 al 10 o del 1 al 10 para indicarle las consideraciones que nos pueda referir, ¿no? En esa tabla, en esta escala, y podamos sacar la idea de que el dolor es leve, moderado, severo o de repente hasta insoportable ya, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre las características del dolor. Hemos dicho que en este caso, en el abdomen agudo es de presentación aguda, se puede dar por procesos mecánicos, en el caso de la perforación intestinal, ¿no? De invaginaciones, las torsiones testicular o la torsión ovárica también. También es aguda, sí, pero de forma gradual, ¿no? En el caso de la apendicitis es un dolor que inicia, pero que va progresando en el transcurso de las horas, ¿no? De manera natural termina pues con dolor insoportable y con todas las complicaciones. Así que no intervenimos, ¿no? Lo mismo pasa con la pancreatitis, la colecistitis. Ahora, en el caso de las vías biliares, ¿no? Ahí hay un dolor pues intermitente, ¿no? O sea que va, después viene, intermitente. Hay dolor también de tipo cólico, punzante, ¿no? Referido a algunos órganos huecos o algunos ductos. También hay tipo continuo, esto es en el caso de los procesos inflamatorios agudos, ¿no? Ya hemos hablado de la irradiación del dolor, la compañera ha referido, ¿no? Que el dolor generado en la vesícula, por ejemplo, en las vías biliares, se irradian hacia el hombro derecho, específicamente a la escápula, ¿no? A la escápula, esa área de la escápula, ¿no? En el caso también de los riñones o de sus vías, también puede referirse en el lado ipsolateral a nivel pélvico. El tiempo de evolución, bueno, hay que ver que sean pues mayor de 6 horas, ¿no? Cuando es mayor de 6 horas ya nos da una indicación o una aproximación, vamos a llamar así, de patología quirúrgica, ¿no? Ya el doctor ha manifestado que acá las cosas no son mecánicas, ¿no? Que incluso la apendicitis en un primer momento puede tener un manejo médico y si ya no se puede controlar el dolor y el proceso continúa, habrá que intervenir quirúrgicamente, ¿no?
Ahora también hay que ver, evaluar los factores que alivian o agravan el dolor, ¿no? Como en el caso de la apendicitis, empeora con el movimiento, calma con el reposo, y así en cada patología habrá que evaluar estos factores que alivian o agravan, ¿no? Al dolor, que es el síntoma fundamental en el abdomen agudo, bueno, hay otros síntomas que acompañan. Entonces hay síntomas digestivos y hay síntomas extradigestivos, ¿no? Dentro de los digestivos están los vómitos, que pueden ser biliosos, fecaloideos, que orientan sí a una patología quirúrgica. Las deposiciones, por otro lado, por un lado pueden ser líquidas, hasta pueden llegar al estreñimiento también, ¿no? Si son líquidas, abundantes, se correlacionan con gastroenteritis. Si son de consistencia blanda y escasas, con apendicitis. Y el estreñimiento, ¿no? Que refiere a un dolor abdominal inespecífico. También tenemos un síntoma digestivo de restos hemáticos en las deposiciones, ¿no? Hematoquesias, etcétera, melenas. Aunque la melena se relaciona con procesos crónicos, pero vamos a quitar eso. Pero sí la invaginación intestinal. Los síntomas extradigestivos, la fiebre, que es una reacción sistémica en realidad, ¿no? Sistémica, como reacción a procesos infecciosos, sean quirúrgicos o no lo sean, ¿no? También hay síntomas urinarios propiamente, ¿no? Que son infecciones del riñón, de las vías urinarias, ¿no? O cólicos renales también puede ser. Hay síntomas respiratorios, como decía hace un momento, ¿no? La neumonía, los procesos neumónicos también pueden referir dolores a nivel abdominal. Podemos estar frente a alteraciones ginecológicas, ¿no? Como enfermedades inflamatorias pélvicas, abortos o en casos de embarazos ectópicos también. Entonces, dentro de la clínica es fundamental averiguar los antecedentes patológicos, ¿no? Si han tenido cirugías abdominales previas, ¿no? Para poder evaluar el ingreso a través de las paredes del abdomen. Recuerden que con muchas cirugías puede haber eventraciones y otras complicaciones posteriores, ¿no? Si han tenido episodios previos de la enfermedad de la cual estamos averiguando, si han tenido antecedentes traumáticos, accidentes, riñas, peleas, en fin, o lesiones, ¿no? Que han producido la lesión de las paredes abdominales o de órganos internos, ¿no? Anteriormente. Si hay enfermedades de base, esto es fundamental, porque en el caso de la diabetes, por ejemplo, pues, en el caso del diabético, cuando está, o también del enfermo cardíaco, cuando se está desarrollando un infarto, puede iniciar este ataque con dolores en el abdomen. Entonces también hay que preguntarle qué enfermedades de fondo, de base, padece el paciente, ¿no? Eso nos puede orientar mucho también. En el caso de mujeres adolescentes hay que hacer una historia particular, ¿no? Ginecológica, preguntarle su última fecha de menstruación, también preguntarle sus conductas sexuales, ¿no? De riesgo y si están utilizando o qué métodos anticonceptivos están empleando, ¿no? En su vida sexual. Una vez averiguado eso, nosotros como médicos debemos proceder a la exploración física. Y para ello vamos a realizar la inspección, la ocultación, percusión, la palpación. En la inspección vamos a ver si hay cicatrices de cirugías previas, si hay bultomas o hernias encarceradas, hematomas, que puede ser producto de traumatismos o de maltratos, violencia familiar o callejera también, ¿no? Y qué lesiones cutáneas presenta el paciente. Auscultar, podemos escuchar, ¿no? Todos los cuadrantes del abdomen buscando ruidos que nos orienten, ¿no? Por ejemplo, el aumento en los ruidos hidroaéreos nos habla de gastroenteritis. La disminución de los ruidos también es fundamental porque podemos estar frente a una área obstruida, a peritonitis. En el caso del hilio paralítico también no hay una disminución, incluso una abolición de estos ruidos. La percusión, ¿no? El timpanismo, que se presenta en la obstrucción o perforación intestinal, en cuadros de cirrosis también, de acúmulo de líquidos, puede haber timpanismo, y en cambio la matidez se da en las visceromegalias, ¿no? Respecto a la palpación,
siempre hay que iniciar del punto menos doloroso al punto de mayor dolor, ¿no? Para ver la extensión de su dolor, hay que ver también, hay que valorar los signos apendiculares, ¿no? Y de patología vesicular. Para esto, hay algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto de McBurney, el signo de Bloomberg, ¿no? Para el apéndice, y de Murphy para la patología vesicular. Hay que presionar, y si les duele más, entonces ya nos está orientando la identificación de la patología, ¿no? Hay que hacer palpación también un poco profunda, a ver si podemos percibir masas, ¿no? Y si hay visceromegalias también. Claro, este asunto de la palpación hay que trabajarlo con cuidado, ¿no? Porque si vemos que el paciente está que se retuerce de dolor, no vamos a estar presionando la mano hasta el fondo, pues, ¿no? Bueno, esto con criterio, con mucho criterio. En el caso de la exploración, ¿no? De la inspección física, de la exploración, pues esta exploración del tacto rectal a veces resulta molesta, ¿no? Molestosa, digamos. Pero no se debe hacer de oficio a todos, pues, ¿no? Sino cuando hay sospechas, ¿no? Estamos viendo que está con sangrados, ¿no? Por el recto, entonces habría que hacerle un tacto rectal para ver si hay una masa, ¿no? O, en el caso de las mujeres igual, ¿no? También hay que evaluar patologías ginecológicas, los anexos, ¿no? Hay que usar el espéculo para poder observar, en fin, ya de acuerdo al sexo. Muy bien, hemos realizado la inspección, pasamos a los exámenes auxiliares. Estamos frente a la analítica sanguínea, ¿no? Ahí el recuento leucocitario elevado. Como sabemos, en el caso de la apendicitis, en procesos infecciosos, los leucocitos, los neutrófilos se elevan por encima de los valores normales, que son hasta 11.000, puede ser tener 12.000, 13.000, 14.000, ¿no? En fin, eh, la elevación de los reactantes de la fase aguda, básicamente se evalúa el PCR ahí, ¿no? El PCR. Y trastornos hidroelectrolíticos, en el caso de hipoglucemia, hay que ver también si está, en qué condiciones está el paciente que está ingresando, la alteración de la función renal, enzimas hepáticos y las pruebas de coagulación, ¿no? Entonces acá ya detallamos, ¿no? En el caso del perfil electrolítico, se puede presentar alcalosis metabólica, hipopotasémica, hipoclorémica, justamente por el vómito, ¿no? Por los vómitos prolongados, la pérdida del volumen del paciente. O puede cursar con acidosis metabólica por la hipoperfusión tisular también. Y en forma general, no solo esa zona, ¿no? Digamos, signos sistémicos. El nitrógeno ureico en sangre también nos habla de una pérdida de volumen. Igual, respecto a la función hepática, el aumento, el incremento de las transaminasas, ¿no? La GOT, la GPT, ¿no? La elevación de la fosfatasa alcalina, la bilirrubina nos habla de colecistitis aguda, ¿no? La elevación moderada de transaminasas. Si es moderada, estamos frente a un cálculo obstructivo en el colédoco. Y si es muy alta, estamos hablando por encima de 1.000 unidades internacionales, estamos ya en un daño hepático, o sea, hepatitis aguda, ¿no? O isquemia también a ese nivel del hígado. Las enzimas pancreáticas, ¿no? Puede haber una hiperamilasemia leve en el caso de úlcera perforada, colicistitis y una obstrucción intestinal, pero la lipasa es en todo caso la enzima pancreática más específica que nos puede referir a una enfermedad del parénquima, ya del parénquima pancreático, ¿no? El ácido láctico también se relaciona con isquemia intestinal, con estados de hipoxia en general, ¿no? En estado de hipoxia también de infecciones generalizadas, de sepsis. Pero en este caso sí vamos por partes, ¿no? Podría referirnos a una isquemia intestinal. En el caso de las mujeres podríamos medir también la gonadotrofina coriónica humana para ver si se está desarrollando un embarazo ectópico, ¿no? Claro que la concentración en el embarazo ectópico es mucho menor que de lo que aparece en un embarazo uterino, ¿no?
La orina también nos da bastante información sobre estos dolores abdominales. Podemos evaluar la leucocituria, la microhematuria y el test de embarazo, ¿no? Cuando hay sospecha del síndrome miccional, que no es otra cosa que un síndrome referido a procesos inflamatorios o infecciosos también del tracto urinario, ¿no? Bajo. Las pruebas de imágenes. Bueno, lo que más se usa es de primera instancia, ¿no? Es la radiografía de tórax y la radiografía abdominal. ¿Ya? De tórax para poder apreciar para descartar si hay neumonías, ¿no? Neumonías o también neumotórax o hernias diafragmáticas, ¿no? Igual hay que evaluar ahí también, el más sensible es el neumoperitoneo, ¿no? En este caso, cuando se da el neumoperitoneo, podemos detectar el gas a nivel del diafragma, en la cúpula del diafragma. Se toma una radiografía de pie, de pie. El paciente tiene que estar de pie. Si no podría estar de pie, entonces lo ponemos de costado. Igual el gas siempre se va a la parte superior, ¿no? Y podemos ver de repente gas ahí en la parte superior si lo tomamos en posición lateral, ¿no? Al paciente. Bueno, tenemos la radiografía abdominal, donde sí podemos ahí sospechar de perforaciones, de obstrucciones. Podemos analizar también la distribución, la cantidad del gas, ¿no? El hilio paralítico que presenta asas intestinales también como signo. Como sabemos, las asas intestinales se forman en las inmediaciones del órgano afectado, ¿no? O el hilio mecánico, que son asas llenas de gas o líquido próximas al punto de la obstrucción también. Bueno, la ecografía abdominal es una técnica inocua en el sentido de que no se irradia y es de bajo costo, ¿no? Tiene una especial valoración en el hipogastrio, en el hipocondrio derecho, izquierdo, y lo utilizamos para sospechas de patología hepatobilopancreática, ¿no? Para poder apreciar el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, la zona del ámpula, o sea, la zona donde confluye colédoco, el ducto pancreático, para ver también colecistitis, colangitis, si hay a veces procesos inflamatorios, ¿no? Colangitis y dilatación en general de las vías biliares. También para apreciar masas abdominales inflamatorias, a la apendicitis, la diverticulitis, ¿no? En este caso, la diverticulitis se sugiere utilizar mejor la tomografía, pero igual la ecografía nos puede referir a abscesos, colecciones intraabdominales, también para evaluar patología genitourinaria, ¿no? En sus vías, mielonefritis, obstrucciones urinarias también, y la disección del aneurisma aórtico. Acá la tomografía abdominal, si ya la clínica, las pruebas realizadas dejan dudas todavía sobre el diagnóstico, pues está indicada ya entonces la tomografía, ¿no? Entre sus principales indicaciones tenemos la patología aórtica aguda, el aneurisma de la aorta abdominal, las patologías retroperitoneales cuando hay hematomas, isquemias mesentéricas, ¿no? La arteria, la pancreatitis aguda grave, abscesos abdominales y procesos inflamatorios también intestinales. Aquí dice que es más sensible que la ecografía, ¿no? En el diagnóstico de apendicitis o diverticulitis. Entonces ahí tenemos en la imagen una apendicitis aguda no complicada, ¿no? Está circunscrita ahí con solamente al apéndice, no ha salido la perforación. Bueno, en general la resonancia magnética no se usa mucho respecto a la valoración del dolor abdominal. Se puede utilizar, sí, para el caso de la apendicitis, pero no se usa mucho, ¿no? Estudios de contraste también para ver las obstrucciones, ¿no? Obstrucciones, se utiliza el contraste hidrosoluble oral. También en perforaciones o para ver si hay fístulas. La arteriografía, ¿no? Su uso se ha disminuido, se puede utilizar en isquemias mesentéricas y en hemorragias intestinales.
Y finalmente, pues, el laparoscopio, ¿no? Que es una técnica no solo para diagnosticar, evaluar, sino para, básicamente para reparar, para tratar quirúrgicamente, ¿no? Entonces, cuando las exploraciones complementarias no sean concluyentes, esto ya tiene una alta rentabilidad diagnóstica y terapéutica, claramente. Muy bien, entonces, si ya tenemos nuestro diagnóstico, procedemos con el tratamiento, ¿no? Los criterios de tratamiento quirúrgico están indicados en peritonitis localizada o difusa, en apendicitis aguda, ¿no? En hernia estrangulada, entre otras, que van generando peritonitis, ¿no? Localizada o difusa. La perforación de víscera hueca, ¿no? Toda perforación es tratamiento quirúrgico, ¿no? Y la existencia del neumoperitoneo, ¿no? Ya habíamos dicho cómo podemos detectarlo también. La obstrucción intestinal completa, y las que pueden requerir tratamiento, pero primero hay que hacer tratamiento médico, pues no acá, en la colecistitis aguda, diverticulitis aguda, la pancreatitis también tratamiento médico, ¿no? Y el megacolon tóxico. Entonces, el tratamiento inicial, fundamental, es buscar el tratamiento etiológico, ¿no? Tratar la causa del problema. Por ejemplo, pues si hay vómitos, hay hemorragias, de inicio hay que, la fluidoterapia, ¿no? Hay que empezar con la fluidoterapia, los cristaloides, coloides, dependiendo del grado de hemorragia, ¿no? La analgesia también, la analgesia, porque ya hemos diagnosticado, entonces ya podemos emplear la analgesia y saber, porque si de plano damos analgesia puede enmascarar también el problema, pero ya a este nivel del proceso de diagnóstico ya podemos emplear como tratamiento la analgesia. Y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Claro que antes de entrar propiamente al tratamiento quirúrgico, ya las operaciones, hay que hacer un manejo, ¿no? Antes. Hay que confirmar que el nivel electrolítico en el cuerpo está equilibrado, pues no hay alteraciones, ¿no? Y también se puede iniciar una profilaxis antibiótica, ¿no? Preoperatoria antes de la intervención. Bueno, aquí tenemos un algoritmo para la valoración del dolor abdominal agudo, ¿no? Entonces, si hay antecedentes, exploración física focalizada, hay que revisar los signos vitales, ¿no? Si es de inicio agudo, ¿no? Y los signos vitales están inestables, hay peritonitis, necesidad de descartar una perforación, rotura, entonces hay que pasar a tomarle inmediatamente las imágenes, ¿no? La radiografía, el, el TC abdominal. Si es positivo, para aire libre o rotura de aneurisma, se pasa a una exploración quirúrgica urgente, ¿no? Pero si es negativo, ¿no? Para aire libre o roturas, entonces, negativo para datos agudos, hay que reanimar, hacer pruebas de laboratorio y otros estudios, ¿no? Si lo estabilizamos bien, pero si la inestabilidad continúa, hay que considerar ya otros diagnósticos médicos, ¿no? Como el infarto de miocardio, la sepsis, una neumonía o infecciones de las vías urinarias. Por otro lado, del algoritmo, si el inicio es gradual o crónico, pues se evalúan también los signos vitales estables, se hace una exploración física completa, se pueden realizar estudios de laboratorio, de imagen. Si hay certeza diagnóstica, determinar la urgencia, ¿no? Si es urgente o no el tratamiento quirúrgico. Pero si hay incertidumbre diagnóstica, hay que considerar diagnósticos extraquirúrgicos, ¿no? Como infartos, neumonías o trastornos geniturinarios también, obstétricos o ginecológicos. Esas son las referencias, doctor. Gracias. Hoy día, gracias, doctor. Espérate un ratito. ¿Tienen alguna pregunta los del auditorio? No, espérate un ratito. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, dígame. tal, doctor, mi ¿Quién nombre habla? es Sea Salazar Sea. Daniel, doctor. Doctor Si Sea, bien diga. pues, sí, doctor, si bien pues hablaron de pues el abdomen agudo, eh, en la parte pues quirúrgica, mencionaron algunas patologías.
Y también mencionaron pues que se realiza la cirugía, pues, y mostraron también las capas, ¿no? Las capas que tienen que atravesar al momento de, pues, abrir el abdomen, ¿no? Digamos, en una laparotomía, ¿no? Cosa que ya pocas veces se hace, pero en complicaciones sí se realiza, ¿no? Porque ahora la laparoscopía, pues, está en el boom. Eh, me men- un punto muy importante ahí sería que al momento, pues, de cerrar, pues, la herida que se ha realizado, hay una capa de la piel, ¿no? Una capa, diré, pues, pues, de, de todo lo que hemos atravesado, ¿no? El piel, tejido subcutáneo, fascia, músculo, la fascia, pues, profunda, y el peritoneo. Yo quería saber qué parte de los que mencioné, pues, se tiene que cerrar para poder evitar, pues, complicaciones, ¿no? En este caso, las eventraciones que se pueden desarrollar, ¿no? Y es muy importante saber eso, puesto que esas complicaciones se van a desarrollar si es que no se cierra adecuadamente esa capa, ¿no? No le entendí, doctor, su pregunta. Lo que mencionaron, no, bueno, lo que yo leí, pues, bueno, sino como una Está parte de bien, o sea, aporte. abrió la barriga, el otro punto era ¿cuál? Ah, eh, al momento de cerrar, lo que yo leí también de que, pues, se tiene que cerrar, pues, la aponeurosis anterior adecuadamente, debido a que si esta, pues, no se cierra adecuadamente, pues, se producen complicaciones como las eventraciones. Y ese es un punto muy importante, puesto que si no se realiza, pues, ese tipo, o se toma, no se toma importancia a eso, el paciente, pues, puede tener esas complicaciones, ya sea en estos tipos de enfermedades o patologías en las cuales va a requerir, pues, cirugía, pues, convencional o abierta, ¿no? Claro. Ahora, en la primera parte que dices, definitivamente si uno hace una cirugía convencional, el cierre tiene que ser por planos. No me puedo saltear, salvo que tenga yo un pensamiento en que este paciente lo tenga que reoperar. O sea, o le echo una contención de daños o el paciente tiene un abdomen agudo tan severo que no lo debo cerrar, pero intento y le pongo puntos de contención y le hago un cierre transitorio. O de repente lo dejo con una bolsa de Bogotá, ¿no? Entonces, estas son las maniobras que uno puede realizar. Pero en una cirugía electiva donde nada está contaminado, o sea, definitivamente el cierre, si es abierto, tiene que ser por planos. El cambio con la cirugía laparoscópica, bueno, trabajamos a través de orificios y siempre dejamos un dren. Siempre dejamos un dren, ¿no? Por más que lavamos el abdomen, siempre dejamos un dren. Muchas teorías dicen que cuando uno hace un lavado prolijo con más de 10 litros de agua, entonces no debe dejar drenes. Nosotros no tenemos 10 litros de agua para lavar, lavamos con 3, 4, a lo más 5 litros de agua y le dejamos siempre un penrose. Ahí también hay otra variación entre dejar un drenaje laminar o, o dejar un drenaje tubular. Los drenajes tubulares ¿qué te puedo decir? Tiene su función. ¿Y cuál es la función? La función es que mientras esté viable el tubo, va a funcionar, pero generalmente se cierra porque se mete algún pedazo de piplo, se mete alguna grasa y entonces después no drena nada. Mientras que el drenaje del Penrose hace un drenaje por vía capilar, o sea, de todas maneras funciona ese drenaje. Hay otros que hacen una asociación, ponen un tubular con un Penrose, ¿no? Bueno, en estas hay variedades de cosas que uno puede hacer, pero lo más importante de ustedes es determinar qué cosa es un abdomen agudo y que el 60 a 70% del diagnóstico se lo da la historia clínica, como remarcó su compañero, ¿no? Tenemos que tener un bagaje de enfermedades dentro de nuestro cerebro en relación al abdomen agudo, con su sintomatología cronológica, para poder hacer un diagnóstico certero.
Ahora hay una serie de guías, hay una serie de mapas que nos permiten saltear algunos procedimientos. Que se pueden saltar, sí se pueden saltear algunos procedimientos, siempre y cuando ya uno tenga una presunción diagnóstica predeterminada. ¿Alguna pregunta más? Doctor, solo para completar este asunto de las eventraciones, no solamente se trata de que se cierre con planos las operaciones, por planos, ¿no? La pared abdominal. El asunto está en que hay a veces operaciones reiteradas, ¿no? O sea, con antecedentes de operaciones y grandes. Entonces, eso es lo que provoca también las eventraciones, ¿no? No es producto de una sola, digamos, operación. Bueno, cuando hablamos de complicaciones quirúrgicas, una de las complicaciones que puede ser mediata o inmediata. Si esta es inmediata, se llama evisceración. Si es una evisceración en un paciente que no fue complicado, entonces es un problema de técnica quirúrgica. Si es una complicación por infección del sitio operatorio que hizo una fasciitis, es un problema de la enfermedad. Si esta causa se produce después de meses, días, años del sitio quirúrgico, entonces ahí toma el nombre de hernia posquirúrgica o eventración. ¿Correcto? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Diga. ¿ya? Siempre cuando van a hablar, soy fulano de tal. Bueno, doctor, soy el alumno Segarra. Doctor, bien leído y bien como explicó mi compañero, en casos de abdomen agudo, de cual no se conoce la causa a pesar de haber realizado los exámenes de imágenes y laboratorio, se realiza la laparoscopía. Y bueno, he leído que en casos de que el paciente esté hemodinámicamente inestable, en lugar de una laparoscopia se realiza una laparotomía. ¿Existe algún otro criterio o simplemente se basa en la estabilidad hemodinámica para realizar una laparoscopia o laparotomía? Cuando nosotros tenemos que actuar, o sea, en estas circunstancias es algo difícil que tengamos una duda diagnóstica. Siempre tenemos un diagnóstico aproximado, ¿no? Salvo aquellos pacientes que fueron operados en otro lugar y son transferidos al hospital por algún tipo de complicación. Cuando uno no tiene un diagnóstico certero, usa el laparoscopio para confirmar un diagnóstico. Eso es cierto, se usa, pero no en la cirugía del abdomen agudo, ¿no? Porque, a ver, ¿en qué caso podría yo hacerle una laparoscopía diagnóstica a un paciente? ¿Abdomen agudo quirúrgico por apendicitis? Difícil. Que de repente, en lugar de ser un paciente que haya tenido una apendicitis o que haya tenido un tumor que se ha diseminado y que se ha reventado, ahí puedo tomar otro tipo de alternativa. Pero si en mi centro hospitalario yo tengo un tomógrafo, entonces me soluciona el problema. Las cosas así de que, a ver, para ver si es cierto o no es cierto, ocurre en los centros asistenciales donde no tienen un equipo de ayuda diagnóstica que les permita llegar al diagnóstico certero, ¿no? Ahora es bien raro, con toda sinceridad, que haya una duda diagnóstica en un hospital de cuarto nivel o en un hospital de tercer nivel. Los diagnósticos se realizan dependiendo la habilidad del ecografista en la mayor parte de los casos. Una simple radiografía de abdomen puede hacerte un diagnóstico muy certero y muy rápido, ¿no? Y luego, pues, después de esos estudios, si no has llegado al diagnóstico, tienes un estudio tomográfico. El estudio tomográfico necesariamente lo haces o con contraste o sin contraste, dependiendo la salud del paciente. ¿Correcto? Entonces, el diagnóstico se afina cada vez más, ¿no? Cada vez más se afina el diagnóstico. De que se puede meter un tubo para ver qué cosa es, se hace, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. ¿Otra pregunta?
Bien, jóvenes. Entonces, ¿continuamos o paramos? Si se aburrieron, me avisan, ¿eh? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Dígame su nombre Mm, y su apellido. ya, Vélez Sánchez Verónica. Doctor, María Sánchez Guerrero. no, Vélez Sánchez. Vélez. Sí, Vélez Sánchez Verónica. Perfecto. Sí, Dígame, doctor. doctorita. Tenía una consulta respecto a las causas de abdomen agudo. Estaba leyendo que eso depende del lugar, ¿no? En el caso de la realidad peruana, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que causan el abdomen agudo? Sé que la apendicitis es a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel Perú, ¿qué tanto varía eso? Los abdómenes agudos en el Perú son los mismos abdómenes agudos del mundo. Lo que varían son las cuestiones etarias, ¿no? En el mundo, las enfermedades congénitas, ¿no? Se controlan rápidamente porque puedes hacer una cirugía intraútero inclusive, ¿no? Y esto va reduciendo las complicaciones que puedan tener estos recién nacidos. En el país y en el mundo, tú tienes enfermedades vesiculares, apendiculares, torsiones intestinales, tienes pancreatitis, tienes, lo que no tienes es con mucha frecuencia la tuberculosis, pero si tú te vas a la África, por Turquía, por ahí, hay tuberculosis, ¿no? Y ahora está recrudeciéndose la tuberculosis en nuestro país. Hay muchas personas con saco y corbata que caminan por Lima y están tuberculosos, ¿no? Se está desbandando el asunto epidemiológico en el país. Entonces, la patología de emergencia la tenemos en el mundo, igualita. Viejos, isquemia mesentérica, pacientes cardíacos, trombosis vasculares. O sea, no veo nada de raro. 40 años en la cirugía, no he visto que en el mundo cambien. Lo único que cambia son las tecnologías para el diagnóstico más rápido. ¿O usted tiene otra información? No, doctor, justamente tenía esa consulta porque estuve buscando y me aparecía prácticamente lo mismo, ¿no? Apendicitis, Lo mismo. En el colecistitis. mundo es Ujú. lo mismo. En el Sí, mundo es doctor, lo muchas mismo. gracias. ¿Alguien quiere preguntar? Bien. Muy bien, chicos. Hay que felicitarlos a los jóvenes, que lo único que les ha faltado hablar son de las diferentes escalas para el diagnóstico de las diferentes enfermedades, ¿no? Ahora hay escalas, definitivamente, y tú vas baloteando, ¿no? Antes la escala era el ojo del cirujano y las manos del cirujano. Ahora no. Tenemos protocolos, tenemos escalas de diagnóstico, ¿no? Paciente comenzó con dolor de tantas horas, paciente tiene una leucocitosis, paciente tiene desviación izquierda, paciente tiene una orina normal, el paciente está haciendo fiebre, el paciente comienza con vómitos, ¿no? Y entonces tenemos que ir valorando todas las escalas que se nos presenten para llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Y eso es tiempo, y eso es tiempo. Muy bien, chicos, comenzamos entonces con antibióticos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, voy a continuar con el segundo seminario de esta tarde. El tema es infecciones y antibióticos en cirugía. Los ponentes, bueno, mi compañera Velázquez Vega Consuelo y quien les habla, Omar Valverde Alarcón. Hay que empezar primero con los conceptos previos, ¿no? Hay que entender primero el concepto de
¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico hay que entenderlo como una sustancia química, que ya una vez dentro de nuestro organismo, esta sustancia va a tener la capacidad bien de destruir o de inhibir el crecimiento, ¿no?, de lo que son estos microorganismos, ¿no? Pero con una particularidad, que es que no afecta a las células que están aledañas, ¿no?, a las células huésped. Y esto es debido porque vamos a ver los mecanismos de acción por el cual, ¿no?, los antibióticos van a actuar. Justamente al hablar de antibióticos, ¿no?, y dar el concepto, hemos prácticamente relacionado, ¿no?, o enlazado dos conceptos previos, que es bacteriostático, que vendría a ser lo que es inhibir el crecimiento de los microorganismos o patógenos, y el otro concepto que es bactericida. Bactericida es la capacidad de destruir, ¿no?, a estos microorganismos, de provocar lisis en estos microorganismos. Otro punto más dentro de este cuadro es mencionar que los antibióticos pueden ser de dos tipos, ¿no? Tanto antibióticos naturales, como los betalactámicos, y los semisintéticos, ¿no?, que podríamos mencionar acá las quinolonas, ¿no? Ahora, hay que entender también el agente infeccioso. No solamente son causados por bacterias, ¿no?, sino también por los hongos y por los virus. Pero las bacterias, las remarco, porque son las responsables de la mayoría de las infecciones quirúrgicas que se dan en los pacientes. Ahora, dentro del grupo de las bacterias tenemos que pueden ser gram positivas y gram negativas, ¿no? Esto de acuerdo a la tinción de gram, porque las gram positivas se van a teñir de color azul y las gram negativas se tiñen de color rojo. Ahora, dentro de este grupo de las gram positivas, vamos a ver bacterias que frecuentemente van a causar infecciones en pacientes quirúrgicos, ¿no? Y dentro de este grupo vamos a encontrar al Staphylococcus aureus, al Epidermidis y al Streptococcus pyogenes. Bueno, son uno de los cuantos, ¿no?, representantes, ¿no?, de este grupo. Y en el gram negativo vamos a encontrar a este grupo como son la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas, ¿no? Luego mencionar, ¿no?, que también los agentes pueden ser los hongos, ¿no? Dentro de esto encontramos esta gama, este grupo, ¿no?, que está el Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, y dentro de los virus vamos a encontrar al citomegalovirus, al virus del Epstein-Barr, del herpes simple, hepatitis A, B, C, el virus de la inmunodeficiencia humana y también lo que es la varicela zoster, ¿no? Son los más representativos dentro de agentes infecciosos en cada uno de estos grupos. Otro punto también que es considerable y tener en cuenta es que ya que estamos hablando de que las bacterias son las más representativas, es conocer nosotros, ¿no?, la estructura de este patógeno, ¿no? En el cual vamos a ver, hay que tener primero que poseen un citoplasma, ¿no?, pero no poseen núcleo, sino poseen un nucleoide, y dentro de este nucleoide se va a encontrar lo que es el ADN, que va a estar en forma circular, y también el ARN mensajero, ¿no? Todo esto va a estar dentro del citoplasma, los ribosomas, los cuerpos de inclusión, y todo esto va a estar en sí cubierto, ¿no?, protegido por una membrana plasmática celular, que es una bicapa lipídica, ¿no? Ahora, también van a poseer lo que es una pared celular, ¿no?, una pared celular que está compuesta por peptidoglucano, y también vamos a hablar justamente que posee también un flagelo, una cápsula, y también lo que es una fimbría, ¿no?, que son compuestos proteicos que son muy finos, ¿no?, más finos que el flagelo, ¿no? Este cuadro es para dar a conocer, ¿no?, que hay una diferencia, una gran diferencia entre un gram positivo y un gram negativo en cuanto a la bacteria, ¿no? En el caso del gram positivo, vamos a ver que en el gram positivo poseen una pared celular que es gruesa, ¿no? Y van a poseer lo que es una membrana plasmática externa, una sola membrana plasmática, ¿no? A diferencia del gram negativo, que posee dos membranas plasmáticas, una interna y una externa. Y dentro de estas dos, ¿no?, de esta confluencia, se encuentra lo que es la pared celular, ¿no?
Ahora, el mecanismo de acción es, voy a agruparlos acá, ¿no? En sí son 5 mecanismos de acción que debemos conocernos de estos antibióticos, cómo es que van a actuar, ¿no? Sin hacer daño, ¿no?, a otras células huésped. El primer mecanismo en este grupo va a pertenecer, ¿no?, los antibióticos que van a actuar inhibiendo lo que es la síntesis de la pared celular. Ahora, estos, ¿de qué forma lo van a inhibir, no? Lo que hacen es inhiben lo que es la formación de peptidoglucano, ¿no? Conociendo el componente de la pared celular, que es peptidoglucano mureína, y esto lo van a hacer a través, bloqueando lo que son un par de enzimas, que son la transcarboxilasa, la transpeptidasa y la carboxipeptidasa, ¿no? Al bloquear esto, inhiben lo que es la síntesis de la pared celular, ¿no? Y dentro de este grupo, ¿qué antibióticos vamos a tener, no? Están los betalactámicos, ¿no? Las penicilinas, cefalosporinas, monobactam, vancomicina, y todos estos lo que poseen es una acción bactericida, es decir, que producen destrucción del microorganismo. Ahora, el otro grupo que tenemos es respecto a la membrana plasmática, ¿no? Lo que provocan estos antibióticos va a ser la alteración en cuanto a la membrana plasmática. Poseen también lo que es una acción bactericida y lo que provocan es una disgregación, ¿no?, más que todo de la membrana plasmática. Incluyen a este grupo la polimixina y la daptomicina. Luego tenemos el otro grupo que tiene que ver con la síntesis, ¿no?, de ácidos nucleicos, ¿no? Dentro de estos, lo que genera es una interferencia, ¿no?, prácticamente en estos grupos, y en lo cual actúan a nivel, ¿no?, justamente del nucloide. El nucloide lo que sí va a tener es una presión, cuenta con una presión atmosférica de 5 a 10, y lo cual, al actuar sobre esta presión, es que destruye, ¿no? Produce un cambio a nivel de esta presión, y de esta forma interfiere en la síntesis de estos ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, por ende, la célula lo que genera es se va a ir destruyendo progresivamente y tendría una acción bactericida. Dentro de este grupo vamos a encontrar lo que son las quinolonas y la rifampicina. Luego tenemos el otro grupo, que vendría a ser aquellos que inhiben la síntesis proteica, ¿no? Dentro de eso vamos a tener 2 subunidades, la 50S y la 30S. Aquí lo que van a hacer es interferir, ¿no?, en lo que es la producción de aminoácidos, ¿no? Y de esta forma, al interferir, ya no se va a producir lo que son las proteínas, ¿no?, de estos dos grupos, ¿no? Ahora, dentro del grupo de la subunidad 50S vamos a encontrar a los que son los macrólidos, la clindamicina, cloramfenicol, y en la subunidad 30S los aminoglucósidos, tetraciclinas y nitrofurantoína. Entonces, estos de acá también su acción ya no es bactericida, la acción que va a poseer es un bacteriostático, es decir, que inhiben el crecimiento, ¿no?, de esta microbiota. Y por último tenemos lo que es respecto al metabolismo, ¿no?, del ácido fólico, es decir, inhibe estos antibióticos, lo que van a hacer es inhibir justamente una vía metabólica que es el PABA, ¿no? Lo que hace que, bueno, lo inhibe en sí de forma indirecta, ¿no? En lo cual ya no se forma lo que es el ácido paramino-benzoico, y también poseen lo que es una acción, son unos bacteriostáticos, ¿no? Bueno, justamente lo que he mencionado, ¿no? Estos grupos, ¿no? El primero que mencioné, que son bactericidas, ¿no? Son antibióticos que van a actuar justamente en la pared celular, membrana plasmática y ácidos nucleicos. Y luego el otro grupo que vendría a ser los bacteriostáticos, ¿no? Antibióticos que van a actuar inhibiendo en sí la síntesis proteica, vías metabólicas también, ¿no? Como mencioné, que es impide la formación del ácido paramino-benzoico. Luego tenemos en este slide, ¿no? En sí vemos que hay determinantes, ¿no? Son 3 determinantes, 3 pilares, ¿no?, que determinan en cuanto a una infección. Vemos primero lo que es el huésped. El huésped vendría, ¿no? El huésped tiene su propio mecanismo también de defensa, ¿no? Un mecanismo que
que viene a ser un mecanismo mecánico, ¿no? Un mecanismo mecánico que es prácticamente la propia piel, ¿no? Es el mecanismo más extenso que posee el organismo, ¿no? Y la piel posee una microbiota dentro de las cuales la microbiota sí es, bueno, en el caso de la piel, que viene a ser exógena, ¿no? Se van a encontrar lo que es, cuando es endógena, que es propio del organismo, ¿no? La microbiota del organismo, se encuentran en considerables cantidades, que es el Staphylococcus aureus, ¿no? Y cuando es exógena, la microbiota, estamos hablando, por ejemplo, de la Pseudomonas, ¿no? Luego tenemos el otro pilar, que es el agente patógeno. El agente patógeno también hay que tener en cuenta, y el otro que es el ambiente, ¿no? El ambiente que corresponde en sí al entorno, al aire, no al agua, ¿no? Ahora, estos tres pilares forman una confluencia, o sea, si los tres confluyen de alguna forma ya, los tres de alguna forma van a generar en sí un incremento más que todo, ¿no? De la probabilidad de infección en lo que es estamos hablando en este caso del paciente, ¿no? Genera lo que es esto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos puntos, ¿no? Son puntos prácticamente para poder entender, ¿no? Y más que todo el mecanismo, hay que saber entender de los antibióticos para poder nosotros administrar, ¿no? Un antibiótico de acuerdo al tipo de bacteria, ¿no? Ya sea gram positiva y gram negativa, y poder actuar sobre este agente, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía, y mi compañera va a seguir, doctor, con la segunda parte de la exposición. Continúen. La lista la pasamos al final del evento, ¿eh? Doctor, buenas tardes. ¿Se puede visualizar las diapositivas? Sí, no hay problema. Ya, entonces, doctor, buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con la segunda parte de la exposición. Voy a tocar el tema de lo que es la clasificación de antibióticos. Como bien mi compañero ya ha mencionado lo que son los antimicrobianos según el mecanismo de acción. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación. Primero vamos a tener lo que son las penicilinas estándar. Aquí vamos a tener pues a la penicilina B, la proacaína y también la benzatínica, las cuales han demostrado buena actividad para los gram positivos, los cocos negativos, también para los anaerobios y no productores de beta-lactamasa, ¿no? Y también poca actividad o reducida contra bacilos negativos. También vamos a tener a las penicilinas antiestafilocócicas. Aquí vamos a tener a la metilicina, nafcilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la flucoxacilina. Estas tienen buena actividad contra lo que son los estafilococos, estreptococos, pero no es activo contra los enterococos, bacterias, anaerobios y cocos, así como los bacilos negativos. También vamos a tener a las aminopenicilinas, que tenemos aquí pues a la ampicilina y a la amoxicilina, las cuales son sensibles a beta-lactamasa, tienen buena actividad contra los bacilos aeróbicos gram negativos como E. coli, Proteus, Haemophilus influenzae, Salmonella y Shigella. También para lo que son los tratamientos de insuficiencia respiratoria, neumonía y Haemophilus influenzae, se puede asociar la ampicilina más gentamicina, ¿no? Tienen una mejor respuesta. En cuanto a las penicilinas antiseudomonas, vamos a tener a los carboxipenicilinas, a las carbenicilinas, dicarcilinas, aslocilinas y a la meslocilina, el cual es similar al anterior mencionado. Es
es antiseudomonas, y acá tenemos a los bacilos aerobios gram negativos, y no es estable contra la beta-lactamasa. Por otro lado, también vamos a tener lo que son las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. En el caso de la cefalosporina de primera generación, generalmente su uso es en infecciones de piel y tejidos blandos. Es activa contra Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, como también Mirabilis, Klebsiella y Pneumonia. Y es alternativo también para lo que son alérgicos a la penicilina como antiestafilocócico. En el caso de la cefalosporina de segunda generación, acá pues tenemos para las infecciones respiratorias, ¿no? Como sinusitis, otitis media, también para las neumonías por Haemophilus influenzae, también contra fragilis, ¿no? También para lo que son anaerobios abdominales o úlceras, ¿no? Y también tiene actividad similar a lo que son las cefalosporinas de primera generación. En el caso de la cefalosporina de tercera generación, que se utiliza para bacilos aerobios, en el caso de neumonías nosocomiales, en el cual encontramos patógenos gram negativos, enterobacterias, Haemophilus influenzae, meningitis bacteriana, ¿no? Y entre otros. En la de cuarta generación, son activos contra la Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias como Staphylococcus aureus, Pneumoniae, también vamos a tener Haemophilus y Neisseria, ¿no? También se puede concentrar bien en lo que es líquido cefalorraquídeo. La cefpiroma también es activo a gérmenes gram positivo. En el caso de las quinolonas, como mencionó el compañero, va a actuar inhibiendo lo que es la replicación del ADN. Aquí el más conocido que se utiliza es el ciprofloxacino, que es eficaz para bacilos aerobios gram negativos, enterobacterias, así como Haemophilus y Pseudomonas aeruginosa. Tenemos el fluoroquinolonas, que actúan también en gram negativos, el ciprofloxacuna o norfloxacino, levofloxacino. Este es de acción eficaz contra los gram negativos y tiene una acción moderada contra los gram positivos, ¿no? En el caso de también vamos a tener lo que es el nitroimidazoles, que van a actuar inhibiendo lo que es la replicación del ADN. Acá básicamente tenemos al metronidazol, que generalmente es antiparasitario también, pero tiene buena respuesta. Es de absorción oral muy rápida, su concentración máxima se va a encontrar entre 1 y 3 horas. Tiene baja unión a proteínas y su excreción se va a hacer mediante la orina. Es eficaz para bacterias anaeróbicas y protozoarios. Es un medicamento mutagénico, por lo cual no se utiliza en gestantes, generalmente sobre todo en el primer trimestre de gestación. Está indicado pues en amebiasis, giardiasis, tricomoniasis, ¿no? En bacterias anaerobias negativos. También se ha demostrado que no tiene actividad, ¿no?, a bacterias aerobias. En el caso de las sulfas, como las sulfonamidas, van a inhibir el paso de PABA a ácido fólico, ¿no? Este es su mecanismo. Estas sulfametroxazol o trimetoprim es de amplio espectro, es activa en lo que son las enterobacterias como Haemophilus influenzae, cepas Streptococcus, Staphylococcus, enterococos también, y no es activo contra lo que es la Pseudomonas aeruginosa ni bacterias anaerobias, ¿no? También se puede utilizar en lo que son itus, bronquitis crónica, shigellosis y fiebres entéricas. En el caso de las polimixinas, van a actuar inhibiendo lo que es la síntesis de la membrana celular. La vamos a encontrar de tipos A, B, C, D y E, pero generalmente solo se usan las de tipo B y E
porque se ha demostrado que el resto es tóxico. La acción es en bacilos G-negativos, incluye la Pseudomonas aeruginosa y es de acción tópica. Ahora, también es importante ver lo que son los factores que van a aumentar la incidencia de las infecciones, ¿no? Aquí vamos a tener el factor paciente, tanto endógenos como exógenos, ¿no? En el caso de los endógenos van a tener que ver todo aquello relacionado con el paciente, como enfermedades preexistentes, la edad, la duración de hospitalización del paciente, de repente si presenta lesiones malignas, ¿no? O infecciones severas, desnutrición o tabaquismo. En el caso de lo que son exógenos, generalmente tiene que ver con procedimientos en urgencias, ¿no? El lugar donde se encuentre el ámbito hospitalario, si hay contaminación. También vamos a tener el factor de herida, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el factor tisular, donde puede haber un riesgo tisular o puede presentarse una inmunidad local. En el caso de los factores que van a aumentar la incidencia de infecciones por heridas, tenemos que ver los tipos de heridas, la contaminación de la herida, también si hay vendajes o adhesivos, ¿no? La asepsia y la eliminación preoperatoria, ¿no? del pelo, que puede ser también un agente que puede contaminar, ¿no? En el caso de la clasificación de los procedimientos quirúrgicos, según el riesgo de infección, vamos a tener pues acá las heridas limpias, ¿no? Que tiene una baja riesgo de infección y no se utiliza lo que es todavía los antibióticos porque tiene un riesgo de infección de 1 a 2%. En el caso de las heridas limpias y contaminadas, que tiene un riesgo mayor entre 5 y 10%, acá pues se valora la profilaxis antibiótica. En el caso de las heridas contaminadas y sucias que tienen un mayor riesgo de infección, aquí sí se debe realizar lo que es una terapia temprana antibiótica, ¿no? Para prevenir que se produzcan infecciones. Entonces, las infecciones del sitio quirúrgico va a ser una infección que ocurre después de la cirugía, ¿no? En la parte del cuerpo donde se ha realizado la operación, ya sea superficial, profunda o del órgano y espacio. En el caso de la infección del sitio quirúrgico superficial, que se da en piel y tejido subcutáneo, esto se puede dar entre 3 a 30 días, donde podemos apreciar un drenaje purulento de incisión y se le hace la identificación con cultivo. En el caso de las profundas, que se da de 3 días, incluso puede durar entre 30 a 90 días, esto se da en la fascia y capas musculares, también ya puede llegar hasta lo que es la musculatura, ¿no? Acá hay signos locales como son drenaje purulento, dehiscencia, donde hay una separación posoperatoria de la insución, y también se realiza lo que es un cultivo, ¿no? En el espacio, en el órgano o espacio que se da de 3 días, que también puede durar hasta 90 días, puede ser profunda o también en el mismo órgano. Aquí pues hay puede presentarse lo que es la sintomatología sistémica, drenaje purulento, y también se realiza lo que es un cultivo, ¿no? Ahora, para lo que es la administración de antibióticos, debemos saber a qué patógenos nos vamos a enfrentar, ¿no? Los patógenos más comunes en cirugía abdominal, vamos a tener a los bacilos gram negativos facultativos, como E. coli, Klebsiella, Proteus, enterobacterias, ¿no? Y otros gram negativos entéricos. Aquellos también podemos encontrar anaerobios obligados, que son bacteroides frágiles, bacteroides Clostridium, Peptococcus, Peptostreptococcus y Lactobacillus, ¿no? También vamos a tener lo que son los cocos gram positivos facultativos, como son enterococos, estafilococos, streptococos, ¿no? Y los bacilos gram negativos aerobios, ¿no? Que son la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Para lo que es la profilaxis antibiótica en cirugía, el objetivo primordial es pues prevenir la infección del sitio quirúrgico, ¿no? Acá se va a indicar si existe un alto riesgo de infección,
si existe un alto riesgo de resultados nocivos en el caso que se desarrolle un compromiso inmune, en el caso de cirugías cardíacas, ¿no? En el caso de la implantación de un dispositivo extraño, como una prótesis también. El paciente que recibe los antibióticos profilácticos dentro de 1 a 2 horas antes de la incisión va a tener una tasa más baja a padecer una infección en el sitio quirúrgico que aquellos pacientes que reciban después, ¿no?, de esta ventana. ¿Cómo se va a lograr estos objetivos, ¿no? Primero que nada, debemos hacer una adecuada elección del antibiótico, valorar la flora esperada, el patrón de sensibilidad del hospital, que sea administrado en bolo, que tenga escasos efectos adversos, que sea poco alergeno, que no interaccione con otras drogas, y también debemos evitar el amplio espectro, ¿no? En el caso de los requisitos para el uso de antibiótico, debemos tener en cuenta que tenga buena actividad antibiótica. También siempre debemos tener cuidado con la dosis, ¿no? Brindar una dosis adecuada en el momento adecuado, que tenga bajo perfil de toxicidad, y tener cuidado también con los pacientes, ¿no?, con insuficiencia renal y así. Debe ser efectivo y también de bajo costo, que esté al alcance del paciente también, ¿no? En cuanto a la administración de los antibióticos, el momento óptimo se considera entre 30 y 60 minutos antes de realizar la intervención. En intervenciones de corta duración, en el caso de inducción de la anestesia, hay excepciones, ¿no?, de cirugías como la cirugía de colon y la cesárea, que es inmediatamente antes de la incisión de la piel, donde se realiza la administración de esto. ¿Cuánto debe durar la profilaxis? En la mayoría de los procedimientos solo dura durante la intervención. La profilaxis no debe ser mayor a 24 horas, excepto en cirugías como corazón abierto máximo de 48 a 72 horas, o por ejemplo la artroplastía, más de 48 horas, y en el caso de que sea terapéutico sí se debe cumplir, pues, no 5 días, sino se dice de 7 días e incluso 14, ¿no? Depende del medicamento y también del procedimiento o la infección que se esté tratando de evitar. Y empírico hasta que llegue el cultivo, ¿no? Se debe administrar el antibiótico empírico hasta que llegue el cultivo. En el caso de la naturaleza de la operación, por ejemplo, en los gastroduodenal, debemos tener en cuenta los patógenos más probables que vamos a encontrar, como son los bacilos entéricos gram negativos, cocos gram positivos, ¿no? También en el caso de las vías biliares, ¿no?, los bacilos entéricos gram negativos, anaerobios, el intestino delgado, colorectal, vamos a encontrar bacilos entéricos gram negativos, anaerobios. En el caso de la apendicectomía, que tenemos bacilios entéricos gram negativos, anaerobios, ¿no? Y también, pues, en el caso de traumatismo penetrante de abdomen, siempre tener ciertas consideraciones si ha sido contaminado con algo para la administración del medicamento, ¿no? En el caso del hígado y vías biliares, vamos a tener, por ejemplo, la colecistectomía por colecistitis crónica. Acá vamos a encontrar, pues, los gram negativos aerobios. Se administra lo que es amoxicilina o ampicilina más sulbactam. También podemos utilizar la cefalosporina de primera generación o el ciprofloxacino. En el caso de la colecistectomía aguda, acá vamos a tener a los gram negativos aerobios, a los gram negativos también anaerobios. Aquí se da lo que es la ampicilina también más sulbactam y la cefalosporina de segunda generación, como también los antianaerobios más amoxicilina. También vamos a tener lo que es, en el caso de la exploración de las vías biliares, como la CEPRE, por ejemplo, podemos encontrar gram negativos aerobios o gram negativos anaerobios, ¿no? Aquí se suministraría lo que es ampicilina también más sulbactam, más cefalosporina de segunda generación. En el caso del intestino delgado y ciego,
la presencia de diverticulitis no perforada, donde podemos encontrar gram negativos aerobios o gram negativos anaerobios, vamos a administrar lo que es la ampicilina más sulbactam o la cefalosporina de segunda generación también. En el caso de la apendicitis aguda no complicada, que también tenemos gram negativos aerobios y anaerobios, también se suministra de igual manera la ampicilina más sulbactam más cefalosporina de segunda generación. Y en el caso de que haya perforación mayor a 6 horas de evolución, se tiene que tener en cuenta que podemos encontrar, ¿no?, gram negativos aerobios y gram negativos anaerobios y los gram positivos aerobios, ¿no? De igual manera, se va a administrar ampicilina más sulbactam más cefalosporina de segunda generación. Bueno, ya eso sería todo por mi parte, doctor. Bien, doctorita. ¿Nadie ha hablado o va a hablar sobre profilaxia antibiótica? ¿Escucha? ¿Escucha? Sí, doctor. ¿Han visto eso de profilaxia antibióticos en cirugía? Bien, todo lo que han dicho es cierto, ¿no? Generalmente estamos en un mundo casi revolucionario en lo que es la farmacología. Lo importante es la identificación de gérmenes, la administración adecuada de medicamentos y usar menos medicamentos o antibióticos que produzcan resistencia muy rápido, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos mucho cefalosparinas, utilizamos mucho quinolonas, ¿no?, que son los antibióticos más frecuentes que tenemos en el medio y de acuerdo a la patología que realizamos. Patología tubo digestivo, anaerobios, igual metronidazol. Apendicitis no complicadas, igual cefalosporinas. Apendicitis complicadas, igual metronidazol, ¿no? Hay pacientes que requieren una cirugía que no es de emergencia, sino que es una cirugía electiva. Por ejemplo, en las cirugías de colon. En las cirugías de colon, nosotros necesariamente hacemos una profilaxia antibiótica. Necesariamente, ¿no? Más aún si está el tratamiento dirigido al colon izquierdo, ¿no? Definitivamente. En los pacientes que hayan tenido algún proceso agudo antes de la cirugía o como resultado de la enfermedad, definitivamente le damos profilaxia antibiótica. Muchas veces esta profilaxia antibiótica se malutiliza y ya se hace rutina. Entonces le dan 2 o 3 días y el paciente termina haciendo resistencia antibiótica sin necesitarlo, ¿no? Lógico que no porque le das antibiótico 3 días vas a hacer resistencia, pero hay pacientes que tienen susceptibilidad a algunas sustancias y por lo tanto pueden tener prematuramente una hipersensibilidad a las drogas que nosotros les administramos, ¿no? ¿Alguna pregunta del popular? Sí, doctor. Diga, doctor. Villanueva Vaca, Edwin José. Muy buenas noches, creo ya. Villanueva Vaca, perfecto. Sí, doctor. Una pregunta, doctor. En el caso de pancreatitis, se sabe, ¿no?, de que no está recomendado para nada la profilaxis antibiótica a menos de que ésta sea demostrada, ya sea por cultivo, por aguja fina, por GAF, o demostración por imágenes por el GAF, ¿no? Pero tengo una pregunta, doctor, con respecto a eso, simplemente por el hecho de que no ha demostrado mayor beneficios que no se recomienda, o hay algún criterio, algún carácter, algún motivo más de repente importante por el cual no se deba usar profilaxis antibiótica en estos pacientes. Y en caso, doctor, de que se decide usar antibiótico después de haberse demostrado que efectivamente ha habido mediante imagen o mediante cultivo,
¿qué antibióticos sí sería? Porque, bueno, aminoglucósidos no es definitivamente porque no tiene penetrancia pancreática, ¿no? Pero a lo que me refiero es de que ya se recomiendan, digamos, carbapenémicos. Sin embargo, he visto que más recomendable antes era imipenem, pero ahora el doripenem está con más evidencia. Me gustaría saber, doctor, cuál es su opinión con respecto a eso. Básicamente. Perfecto. Bueno, ustedes sabrán pues que la pancreatitis es una enfermedad muy sui generis, ¿no? Comienza abruptamente y todo está en su evolución. La pancreatitis, cuando comienza como una pancreatitis aguda, puede resolverse en 48 horas, dependiendo del estado del paciente. ¿Y de qué estado estamos hablando? De un paciente que está totalmente bien constituido, ¿no? Si es un paciente que tiene comorbilidades, es un paciente que no tiene una vida adecuada, es un paciente que, bueno, que es un atóxico, que tiene problemas hepatobiliares como causa de la pancreatitis, el tratamiento está dado pues por resolviéndole la causa de la obstrucción pancreática y por lo tanto se le soluciona el problema. Estamos en estas causas de pancreatitis que no son manejadas adecuadamente. Cuando estos pacientes no son adecuados, no son tratados adecuadamente, el paciente va a una falla multiorgánica, ¿no? ¿Y por qué multiorgánica? Porque rápidamente hacen abscesos o hacen necrosis, ¿no? Entonces, a este tipo de pacientes antibióticos le damos una miscelánea de antibióticos, ¿no? Se hacen asociaciones de antibióticos para poder contener la infección. Pero una vez que entra el drenaje, nosotros en el hospital comenzaron a hacer el estudio de la primera semana de la pancreatitis, el estudio de la segunda semana de la pancreatitis, el estudio de la tercera semana de la pancreatitis, y solamente uno podía entrar cuando aparecía un gas dentro del acceso del paciente. Si no, nada. Algunas veces cuando esto ya producía algún tipo de mucho malestar en el paciente, se iba a un estudio, hacía un drenaje percutáneo y punto, ahí te mató. Cuando esto ya no daba resultado, entonces definitivamente el paciente iba a una necrosectomía pancreática. Pero el antibiótico en una pancreatitis aguda de origen no biliar, o sea, no hay que darle antibióticos de inicio. Definitivamente. Así es, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Aló? ¿Se me escucha? Te escuchamos. Doctor Vera González. Doctor, cuando se habla, digamos, de apendicitis aguda, se menciona lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿Y cuál, digamos, sería un tratamiento médico si existiría en casos de apendicitis? A ver. ¿En qué estadio de apéndice estás encontrando? ¿Y cuál sería En ese la fase tratamiento? inicial, 12 horas de evolución, 24 horas de evolución, 48 horas de evolución. ¿En cuál estás? Me gustaría saber en qué estadio se puede hacer un tratamiento médico. ¿Cuál sería ese tratamiento médico más que nada? El tratamiento médico inicial, el tratamiento médico inicial, administra, de todas maneras tiene dolor, le quitas las náuseas, porque de todas maneras tiene náuseas, y solamente usamos cefalosporina.
de tercera generación. Nada más. 12 horas después, el paciente va a su casa en observación sin ningún otro tratamiento. ¿Aló? ¿Aló? Hola, doctor. ¿Aló? ¿Aló? Sí se le escucha, doctor. Ya escucha, doctor. Ya, sí, disculpen porque parece que haya habido un problema de señal. Entonces, lo que yo les decía, que durante las 12 primeras horas que el paciente llega a la emergencia, se le da un tratamiento básicamente sintomático, ¿no? Porque es un paciente que no tiene fiebre, es un paciente que solamente tiene dolor. Si tiene fiebre ya no lo mandas a su casa, lo observas, le haces un hemograma, le haces una ecografía y manejas el paciente. Si en esas horas ya tú ves que la regresar, no vas a tu casa, ¿no? Tienes que operarlo. ¿Ah? Y después del postoperatorio, ya tú defines, ¿no?, dónde estuvo el paciente. Entonces hizo una apéndice supurada, ¿no?, local, y por lo tanto le das tranquilamente su como único antibiótico. Y después sintomáticos. Cuando ya se complica, ahí es donde viene la situación. Tienes que asociar medicamentos. Droga de elección en las apéndices. Primero, metronidazol. Ya no es solamente es una miscelánea de gérmenes. Y entonces van manejando de acuerdo a tu forma de tratar un cuadro de este tipo, ¿no? Otra pregunta. ¿Cuál es el manejo antibiótico de los plastrones apendiculares? ¿Cuál es el manejo antibiótico de los plastrones apendiculares? En primer lugar, los que hicieron hablar es plastrón. ¿Plastrón, doctor? Sí. Pues plastrón es una masa, Plastrón. es una complicación pues de la apendicitis, pues donde pues se forma una Cualquier masa, órgano, no solamente la apendicitis, ¿eh? Claro. claro, de varios órganos de la también de la vesícula, ¿no? Claro, Pero sí. en Se este te caso, fuera el se va y se plastrona. aló, Estamos hablando de apendicitis, plastrón apendicular. claro, pues está formada realmente por el epiplon, asas intestinales, que de alguna u otra manera, como el organismo es sabio, trata pues de retener que se complique más, ¿no? Este proceso infeccioso del apéndice, ¿no? Debido a la obstrucción que tiene. A esto se llama pues generalmente una masa no accesada, y a eso se le llama plastrón. Claro, y el plastrón tiene dos caminos. Uno, se organiza y después vuelve a su normalidad, y el otro se complica y forma un absceso del plastrón. Sí. Cuando forma el absceso del plastrón, definitivamente tienes que entrar a la sala a operar. Como casi todo está en digestión, entonces lavas y drenas. Y no te metes a disecar nada más, porque si no terminas complicando toda la vida del paciente. Drenajes y punto. Ahora, si tú quieres ser más radical, agarras
Agarras tu stapler, si quieres hacerlo por vía laparoscópica, reseccionas el ilio, reseccionas parte del intestino del colon ascendente y haces una media hemicolectomía. Luego le haces una iliotransversoanastomosis y se acabó el problema. El riesgo está en, como es una zona infectada, puede complicar la cirugía. A veces se llega a eso con los plastrones apendiculares. Lo ideal no es llegar a eso. El plastrón apendicular no se opera, salvo cuando se complica. ¿Está la delegada por ahí? Sí, doctor. Doctorita, ¿puede pasar lista? Doctor, está bien. Voy a pasar lista. Pero que cada uno que contesta presente, quiero verle su cara para conocerlo. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Voy a empezar.